Esta primera parte, hoy por la mañana, es una reflexión sobre el sentido de la liturgia eucarística. Nuestra base son los documentos importantes de la Iglesia, del Concilio Vaticano II en primero, un documento que se llama Sacrosanctum Concilium, y también la introducción general del misal romano que utilizan todas las parroquias y que dan orientaciones. Son las notas en rojo. Algunas preguntas que vamos a intentar pensar juntos. 6 preguntas, las 4 primeras son muy importantes. ¿Qué es la liturgia? ¿Quién celebra la liturgia? ¿Por qué celebrar? ¿Por qué voy a misa finalmente? ¿Cómo participar? ¿Cuáles son los equipos de liturgia? ¿Y cuál es el carisma de la comunidad del Emmanuel en la liturgia? Solamente para información, la última parte. Voy a dejar 2-3 minutos para ustedes pensar un poco, intentar responder, dar su respuesta a partir de su experiencia, de lo que saben. ¿Qué es la liturgia de la misa? ¿Qué es la misa? Vamos a centrar mucho sobre la misa, ya que es el centro y esencial para nosotros. ¿Quién celebra? ¿Por qué celebra? ¿Y cómo participa? ¿Cómo podrían responder a estas preguntas? Con sus palabras pueden escribir un poco, una respuesta, podemos de 1 o 2 preguntas. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué es la liturgia? ¿Quién celebra? ¿Por qué celebrar? ¿Y cómo participar? Esas preguntas son importantes para el fiel cuando vamos a la misa como fiel y también cuando vamos para animar, cantar, apoyar. El que anima o el que celebra también, el sacerdote también es fiel. Eso es también bautizados. No celebra solamente por los demás, pero por él mismo. Misma cosa, el que sirve, no sirve por los demás, pero también para él mismo. Bien, ¿ya pensaron? ¿Qué es la liturgia? ¿Cuáles son sus respuestas así? ¿Qué es la liturgia eucarística? Encuentro personal con el Señor, muy buen elemento. Encuentro personal con el Señor. Otro elemento, ¿sí? Es el encuentro del hombre con Dios. Encuentro del hombre con Dios, sí, muy bien, también. ¿Sí? Es el encuentro donde se aprovecha la palabra de Dios, donde se comparte la Eucaristía para la vida de cada persona. Para la vida de cada persona. Compartir de la palabra y para la vida de las personas. Sí, es importante, eso es un aspecto. La palabra y para la vida. Uh-huh. Son las formas, fue la manera de celebrar la vida, de celebrar la fe. Son como los momentos, los medios, como el derrotero, a través del cual se puede celebrar dentro de la Eucaristía. Uh-huh. Bien, ok. Entonces, no estoy perdido, sí. Estoy aprendiendo a utilizar.
¿Qué es la liturgia? Entonces, hay dos respuestas que la tercera va a sintetizar. En primero es la obra de Dios que quiere salvar a los hombres. Y la segunda es mi respuesta de fe, la respuesta de fe de la Iglesia. Entonces, la liturgia, antes de todo, es Dios que viene a salvarme, a salvarse a la Iglesia. Es la actualización de la obra de salvación que Jesús hizo en la cruz. Es la obra de Dios, la liturgia, en primer lugar. Y en segundo lugar, es mi respuesta, mi participación. En este sentido, es verdad que es un encuentro entre Cristo y la persona que participa, Cristo y la comunidad. También entre Dios y el hombre. Es Dios que va a hablar también con su palabra, como lo decía. Y es importante, bien, es para la salvación, para la vida de las personas. Obra de Dios y respuesta activa de fe, de amor del cristiano. Entonces, la síntesis es que es un diálogo de amor. Es un diálogo. Dios tiene la iniciativa. De hecho, no es el que invita, no vamos a elegir las lecturas, es el que habla. Yo vengo para escuchar a Dios hablar. Yo voy a responder por mi participación, mi escucha, mis respuestas, mi entrega también personal, espiritual y mi servicio a través del canto, de la música. El diálogo se vive en primer lugar en la Eucaristía, que es el corazón de la liturgia, después en la celebración de los sacramentos y en la liturgia de las horas que rezan los sacerdotes y también que todo el mundo puede rezar, las laudes por la mañana, vísperas por la noche, 5 oficios. Así. Entonces, la liturgia es más que la misa, pero el centro es la misa. ¿Está bien? ¿Qué es la liturgia? Es una respuesta. ¿Está claro? Entonces, una pregunta que yo puedo hacerme, ¿será que voy a la misa por tradición o por obligación de amor a Jesús? Voy a la misa como fiel, por tradición, porque me toca ir, que mis padres iban, o sea que voy por obligación de amor, obligación personal. En este aspecto, la dimensión personal de la participación es importante, no solamente comunitario, de asamblea, pero personal. Una pregunta como equipo de animación, que podemos pensar, ¿cómo yo abro mi corazón al amor de Jesús para preparar y animar las celebraciones? ¿Cómo abro mi corazón? ¿Cómo me preparo a la animación? Personalmente. Un segundo paso es quién celebra. ¿Cómo? ¿Él? ¿Todos celebran? ¿Otra respuesta? ¿Toda la comunidad? ¿Otra respuesta? ¿El sacerdote? ¿El pueblo de Dios? Sí. Es bueno. Voy a dar una respuesta más precisa para comprender un poco más la dinámica, ya que
acabamos de decir que es una obra de Dios, la liturgia. Entonces, la respuesta es, ¿quién celebra? Cristo y la Iglesia, que acabé de decir que es una obra de Dios. Es el sacrificio de Cristo la misa, no es el sacrificio de la Iglesia, separado del de Cristo. Entonces, ¿quién celebra? Es Cristo y la Iglesia. Es verdad que el pueblo de Dios es miembro del cuerpo de Cristo. Es Cristo también. Pero es importante, es un detalle importante. La respuesta es Cristo y la Iglesia. Y el sacerdote que representa a Cristo como cabeza en la asamblea que representa a la Iglesia, van a celebrar juntos. El documento del Concilio Vaticano II, que se llama Sacrosanctum Concilium, al número 7, dice: para el cumplimiento de una obra tan grande de la liturgia, Cristo está siempre cerca de su Iglesia, sobre todo en las acciones litúrgicas. Cristo está siempre cerca de su Iglesia, sobre todo en las acciones litúrgicas. Hay una presencia de Cristo en la liturgia muy especial, única. Es una manifestación de Dios en la semana, en el mundo, muy especial. Es la primera en realidad, la más importante. La manifestación de Cristo en la liturgia de la misa del domingo especialmente es la más grande. No hay otra más grande. Y Cristo está siempre cerca de su Iglesia, en las cuales, sobre todo en las acciones litúrgicas, en las cuales Dios es perfectamente glorificado. Yo glorifico a Dios, entonces es un movimiento ascendente. Y los hombres santificados, movimiento descendente que desciende del cielo para santificarme, para salvarme. Y eso se concretiza, esta acción de Cristo en la Iglesia, a través del diálogo, de las acciones, de las palabras que hay entre el presidente y la asamblea. Cristo, cuando el presidente habla, representa a Cristo que habla a su pueblo. Cuando la asamblea responde, es la Iglesia que responde a Cristo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Cuando uno comprende que la liturgia es un diálogo de amor, comprende un poco la importancia del diálogo. Cuando van a leer una lectura, proclamar la palabra, hablan en el nombre de Dios. La asamblea va a responder al final. Ustedes van a decir palabra de Dios y ustedes la asamblea de la iglesia responde: te alabamos, Señor. ¿Percibemos un poco este diálogo entre Cristo y la iglesia? Es importante entrar en esta presencia realmente de Cristo, de Dios, en la celebración eucarística. Porque no es la oración de un pequeño grupo, es muy diferente de un grupo parroquial o de un movimiento que se reúne, que no es una liturgia, que hay una libertad total para la forma de oración. Es realmente la gran manifestación de Cristo en la iglesia y en el mundo de la semana, la misa del domingo, la gran manifestación. Cristo ama a la iglesia ama a Cristo y se manifiesta en la proclamación de la palabra y el sacrificio eucarístico. La Eucaristía es el corazón de la liturgia, pero significa que no es todo.
yo puedo entender eso cuando pienso en cuerpo. El corazón del cuerpo no es el cuerpo todo. Entonces, eso significa que normalmente el fiel que va a la misa el domingo, él necesita de otras actividades que serán más personales, oraciones personales, de su forma adaptada. Significa también grupos de oraciones o reunión del movimiento tal que existe en su parroquia, su comunidad, porque el corazón de la vida cristiana, que es la misa, no es el todo. Si mi actividad es solamente participar en la vida de corazón, entonces yo no estaré preparado para vivir realmente lo que es la misa, o no voy a comprender. Necesito de otras actividades de oración, de pastoral, de caridad también. Pero el cuerpo de la iglesia es más grande que la celebración de la Eucaristía. El hecho que sea Cristo y la iglesia que se manifiesta significa que no puedo decir voy a la misa del Padre tal. A mí me gusta escuchar la misa del Padre tal. Significa que no puedo decir que la misa es la misa del animador o del grupo de animación tal. A mí me gusta ir a la misa del grupo de animación tal. Es la misma misa que está celebrada en el mundo todo. Es el mismo sacrificio, es el sacrificio de Cristo que vamos a encontrar en toda la misa, en todas las misas. Hay una oración de Madre Teresa que dice así: celebra al sacerdote, celebra la misa como si fuera la primera, la última y la única. En el sentido que lo que actualizamos, lo que celebramos en la misa es el sacrificio de Cristo. Es la misma misa que se celebraba hace 2000 años hoy. Será siempre la misma misa. ¿En qué sentido? Que será siempre el mismo sacrificio, la misma palabra de Dios. No cambiará. Entonces, el canto que voy a escoger, el canto litúrgico, es un género musical propio al servicio de este amor de Cristo para la Iglesia. Y debe estar en consonancia con la identidad propia de la celebración. Hay una melodía propia, una ejecución también que debe corresponder al sentido del misterio celebrado, a las partes de la misa y a los tiempos litúrgicos. Claro que hay una creatividad musical. En cada generación hay nuevos cantos, pero me toca ver justamente lo que conviene para manifestar este amor de Cristo por la Iglesia. Justamente el ejercicio de hoy es un poco ver lo que, a la luz de lo que vamos a hacer, lo que hacemos en nuestras comunidades, y lo que puede ser mejorado, cómo enriquecer mi listado de cantos, y también cómo preguntar para comprender mejor lo que conviene tocar a tal momento, lo que conviene cantar a tal momento. Por ejemplo, el inicio de la misa, el canto de entrada, ¿cuál es el estilo de canto? El estilo de oración.
La misa es como una escuela de oración. Cada momento hay un tipo de canto. Existen muchos tipos de oraciones. Oración de alabanza, de aclamación, de meditación, de súplica, de penitencia. En la Biblia hay todos esos géneros literarios, de adoración, de consagración, de reconciliación, de comunión. Todos esos son variedades de oraciones. El canto de entrada, que es como tipo de canto. Es un canto de bienvenida, sí, eso no, Sí. Aclamación. Alabanza. Aclamo a Cristo que entra en su pueblo, representado por el celebrante que entra. Aclamación. Alabanza. Yo alabo a Dios que entra en medio de su iglesia. Hay una entrada real. Por eso que hay esta costumbre de hacer la señal de la cruz cuando entra el celebrante, porque representa a Cristo que entra. El inicio de la liturgia es una entrada en la comunión con la iglesia celestial. Es un momento especial. Aclamar a Cristo que entra. Entonces, ¿cómo es Cristo y la iglesia que celebran? La pregunta para mí que anima es, ¿será que soy dispuesto a dejarme enseñar por Cristo y por la iglesia para mi servicio? Es un servicio personal, pero para servir este gran misterio de Cristo que ama a la iglesia y de la iglesia que ama a Cristo, de Cristo que va a hablar a su iglesia y la iglesia que va a escuchar para poner en práctica. Después de quién celebra, llegamos a ¿por qué celebrar? ¿Por qué voy a la misa? ¿Quién puede responder? ¿Cómo? No comprendo. ¿Para la unidad? Aumentar mi fe, ¿ok? Para aumentar mi fe. Sí, es mucho más que eso, ¿sí? 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 Sí, para el memorial del sacrificio de Cristo, que es vivo, que está vivo, en medio de nosotros, ¿sí? ¿Sí? Para encontrarme con Dios, sí. Es poca cosa, eso van a dejar la fe si es solamente para eso. ¿Para? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. Entonces, por dos motivos, no hay otros motivos para ir a la misa, es glorificar a Dios y para la salvación de los hombres, para salvar mi alma. A veces nos olvidamos que necesitamos de salvar nuestra alma, que no es automático. No es automático. Entonces, para glorificar a Dios, la asamblea eleva su oración y se ofrece a Él, y para salvar y santificar a los hombres. Eso aparece en la oración que ustedes dicen después del ofertorio. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea que ese sacrificio de Cristo, que yo hago mío en la misa y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Ustedes van a responder? Para gloria de su nombre. Para nuestro bien, para la salvación, para mi salvación y la salvación de los que amo.
para dos motivos voy a ofrecer sacrificio. Para glorificar a Dios y para mi salvación. Que Dios es Dios, pero necesita un tiempo para glorificarlo. Solamente, yo iría a la misa solamente para Dios. Nosotros pensamos muchos a nosotros, que es importante para mí, pero Él necesita ser glorificado, porque Él es Dios. Cuando estoy con esta conciencia, realmente que Dios es todo para el mundo, Dios es todo para mí, que nada existiría sin Él, yo voy a alabar y glorificar a Dios. Todo para Él yo voy a la misa, y para mí es para mi salvación. Para mi bien, a través de su palabra, como fue hablado, ¿no? A través de la intercesión también, necesito oraciones, ¿no? Y también para interceder para los demás, para la salvación de los demás. Entonces, cuando una persona de una familia va a la misa, juntas, eso es el ideal, ¿no? Pero cuando una familia va a la misa sola, de su familia, va para la salvación de su familia. Es importante eso. Entonces es realmente entrar en el gran misterio del amor de Dios que es celebrar la Santa Misa. No hay nada más grande que la Eucaristía, decía San Juan María Vianney. No hay nada más grande que la Eucaristía. Desde el inicio de la Iglesia, Jesús, la última cena, su pasión, su resurrección, la misa celebrada con los discípulos de Emaús, en los Hechos de los Apóstoles, siempre el día del Señor, la celebración de la Eucaristía, de la fracción del pan, como decían en esta época, era el centro de la fe. El concentrado de la fe cristiana está en la celebración de la Eucaristía, porque celebra la pasión y la resurrección de Cristo. Es el concentrado de toda mi fe. Entonces, ustedes ven aparecer aquí la importancia de la alabanza, de cantar la gloria de Dios, de la adoración, y también la importancia de la misa para la salvación, entonces para la evangelización. ¿Por qué voy a la misa? Para evangelizar. También, para salvar a los demás. A veces separemos a lo que es culto de lo que es evangelización, pero no se puede separar. Que todo acto de evangelización, de amor al próximo, del bien que yo puedo hacer, la pastoral social o la escuela de música, todo eso tiene su fuente en el culto de la Santa Misa. Entonces no puedo separar. Uno puede ser más dedicado a la acción social, acción de evangelización, pero siempre va a necesitar de beber a la fuente. Llegar al altar para beber a la fuente y salir después, como lo hacemos en cada misa. ¿Cómo? Para hacer testimonio, sí, para hacer testimonio, exactamente. Voy a la misa para durante la semana hacer testimonio, para que mi vida sea una glorificación de Dios. Hay una manera de terminar la misa del Padre que dice: glorifiquen a Dios en su vida, pueden ir en paz. Glorifiquen a Dios en su vida, que Dios sea glorificado en mi vida durante la semana. Durante la misa yo lo celebro con la oración, cada día también en mi tiempo de oración que dedico a Dios, lo glorifico en la oración y después en mi vida. ¿Cómo mi vida es una glorificación de Dios? ¿Cómo yo dejo a percibir Dios en mi vida? Es ser testimonio, ser
dar un testimonio, ser testigo. Entonces es importante para nosotros siempre guardar juntos el culto y la evangelización. Como pequeña pregunta, ¿cómo glorifico a Dios en mi participación a la misa? En la manera de vestirme, de cantar la alabanza de Dios. ¿Cómo glorifico a Dios en mi vida? Sí, la manera de vestirme es una manera de glorificar a Dios. Antes la gente tenía mucho más cuidado para el vestir. En el campo todavía. Bueno, en Brasil era muy fuerte. La gente va a la misa del campo con un vestido bueno, porque voy a encontrarme con Dios, porque quiero glorificar a Dios en mi vida. ¿Cómo se pierde un poco el sentido de Dios con los años que pasan? Bueno, la gente no piensa glorificar a Dios, voy a agradecer porque me dio la vida, un servicio, pero glorificar a Dios porque es Dios, no por los dones que me dio, pero porque es Dios. Es el esencial. Y entonces, como equipo de animación, ¿cómo servir más la gloria de Dios y la salvación de las almas en mi animación? ¿Cómo glorificar más a Dios a través de mis cantos, mi participación? ¿Cómo hacer de la misa una obra de evangelización? ¿Cómo alcanzar más los corazones para decir las cosas? Pero no para mí poner enfrente, como se ha explicado, no para recibir al final de la misa las felicitaciones de las personas porque canté bien. Finalmente la gente me vio a mí, pero ¿será que vio a Dios a través de mi canto? La cuarta, ¿cómo participar? Es una consecuencia un poco, es una obra de Dios, divina y en el mismo tiempo humana, que voy a participar con mi historia, con mi cultura, con la tradición local de mi parroquia también. Estoy en una parroquia, en una comunidad, hay una historia, una tradición, es humano. Entonces la liturgia sí mezcla dos movimientos, un descendente de Dios a través de los ritos. Eso que no es una iniciativa de Dios, yo lo sé, lo percibo, porque no puedo elegir los ritos, las frases, las respuestas. A través de la Iglesia recibo esta obra de Dios, esta elección de Dios, esta gracia. ¿Cómo no escogí también ser bautizados? Nacer en tal familia. Entonces, los ritos que para nosotros de vez en cuando podemos decir, pero bien, es un poca cosa, o no comprendo bien, no podríamos contar un poco más ese momento, o dar un poco más de animación. Es que los ritos van a ayudarme a acoger. Significa que una cosa muy importante es la primera actitud para participar de la misa, es una actitud de acoger. Yo voy a la misa para acoger la gracia de Dios. Entonces voy a la misa para acoger el rito, como está. La manera de celebrar, como está. También la manera, mi parroquia me gusta, el padre tal me gusta más, o la animadora tal me gusta más, acojo. Primera actitud. Después, la segunda actitud es mi participación activa del pueblo. Y son los cambios que fueron hechos hace 50 años, todavía estamos descubriendo.
¿Cuál es mi participación activa? ¿Cuál es mi actividad en la misa? Como fiel y como animador. Pero la primera es acoger. A veces es aguantar, soportar tal manera de hacer. A veces eso, pero es verdad. Es acojo. Y realmente Dios, la gracia de Dios pasa a través de esta realidad objetiva del rito, que voy a respetar porque realmente lo recibo de Dios a través de la iglesia, claramente. Puesto que mi comprensión del rito o de la etapa donde estoy en la misa, del paso donde estoy en la misa, es esencial para animar. Para mí da mucho más libertad sobre propuestas y creatividad, porque hay una creatividad posible en la misa. Y por eso yo necesito comprender bien dónde estoy. Estoy en un momento de alabanza, aclamación, de penitencia, de meditación, de consagración, de adoración, de reconciliación. Perdón, padre. Los servicios pastorales que ofrecemos en la parroquia también es una manera de participar. Sí, vamos a llegar a los equipos de animación. Sí, es una manera, exactamente. Pero la primera participación es como fiel. Como fiel. Entonces, el fiel no asiste a la misa, pero participa. O celebra, podemos decir también. Se habla más de participación. Celebra activamente en la misa, con su disposición de ánimo, de pensamiento personal. A veces yo voy a la misa, yo quiero ir a la misa, a veces no tengo el deseo, pero yo voy por amor. El amor es la fidelidad en la Biblia. Y como equipo de animación, claro que mi manera de servir, de cantar, es mi expresión de fe y de alegría. Cada uno tiene su manera de cantar y de animar. Hace parte también de la gracia y Dios va a servirse de mi manera de cantar, de animar, de leer, proclamar la palabra para tocar los corazones. No hay dos blocos, no hay Cristo de un lado y la iglesia de otro lado en la misa. A este face a face del presidente con la asamblea, que permite percibir un poco el face a face de Cristo, representado por el sacerdote y la iglesia. Pero ustedes participan como cuerpo de Cristo también, son Cristo. Yo participo como sacerdote celebrante, Cristo cabeza se dice, pero hay una comunión entre los dos, un diálogo permanente entre los dos. Y los dos son activos. Y aparentemente el sacerdote habla más, pero no debería hacer más. Es una tentación del sacerdote a hacer más, como del que anima a hacer más también. En realidad, todo el objetivo es de ayudar a la gente a participar. Como mi animación estimula la participación. Un ejemplo, el canto de entrada. Realmente todo el pueblo debe cantar, todos deben cantar. Es la aclamación de Cristo, todos deben cantar. ¿Será que voy a preferir un canto que yo conozco bien para un canto muy, muy bonito que nadie conoce? Pero no es aclamación eso. Entonces, mi trabajo será, ¿cuál es el canto de entrada que todo el mundo va a poder cantar? Y a veces es aceptar hacer menos para que la asamblea haga más. El 5 minutos todavía, es cuál equipo litúrgico, y eso es lo que dice, sí, es lo que dice
La Iglesia, porque la Iglesia en el Concilio Vaticano II motivó mucho la participación activa de los fieles, fomentando aclamaciones del pueblo, respuestas, salmodia, las antífonas, cantos y acción, gestos, posturas corporales. Guárdese además a su debido tiempo un silencio sagrado. ¿Dónde está el silencio? Estar en silencio es participar. El silencio es algo activo. Perciben que con un silencio está así, es presencia, no es ausencia. Haremos la experiencia del silencio en la misa, en la adoración. Escucha, atenta, del que está presente. Es acción. Eso es un camino. Bueno, los equipos de liturgia, como decía la señora, de hecho, una parroquia que multiplica los servicios en la misa va a favorecer mucho la participación de todos los fieles. Si hay un servicio para la asamblea, acogida, bienvenida, donde quieres un lugar, entre, activo. Donde prefieres, me gusta más estar enfrente porque tengo dificultad de visión, bien, vaya allá, acogida, asamblea, colecta. Los niños también, acoger los niños, que sea un placer, una familia, ir a la misa con los niños, va a favorecer mucho. Niños están en la catequesis, no están, bueno, entonces voy a tomar su nombre. Y así dinamizo también los servicios de pastoral, de catequesis. Para personas de edad también necesita un tipo de acogida especial. Deficientes. Ministerio de la Asamblea, de los acólitos, la presencia de acólitos solemniza mucho. En primero para Dios, glorificar a Dios. Y en segundo para ellos está bien, también. Es una forma de participar más activa. En primer lugar para Dios. Ministerio de la Comunión, durante la misa y para enfermos. Ministerio de la Palabra, los proclamadores, el Ministerio de Canto y Misa, canto y música. Pero yo puedo en mi parroquia, en mi comunidad, también promover estos servicios. Eso falta acólitos, falta un servicio para los niños, falta músicos, faltan ir adelante para promover esos servicios. Eso va a hacer que mi asamblea eucarística dominical será mucho más acogedora y mucho más evangelizadora. Va a manifestar mucho más el Cristo, el amor de Cristo en mi parroquia, en mi barrio. Entonces, nuestra participación activa es esencial para acoger con fe y amor. La fe y amor no es solamente una presencia, es acción también. Y en fin, solamente para información, la comunidad de Emmanuel, que tiene 50 años de edad, fue creada en Francia, es una comunidad de laicos sobre todo. Soy el único sacerdote aquí y que llegó aquí en unos 20 años en la zona norte de Bogotá. Tiene como carisma la adoración, la compasión y la evangelización. Y vivimos esta comunión entre los estados de vida, los jóvenes, las familias, los sacerdotes, también laicos consagrados en el celibato. Pero en la liturgia recibimos una buena formación desde el inicio con el fundador a través de doménicos. Y la dimensión carismática un poco de la vida comunitaria dio una manera, un color especial.
en la celebración. La primera cosa es la alegría, los cantos, alegre. Dios es alegre. Al Papa le gusta mucho decir esto, pero una asamblea que está, los cantos que son tristes, así, no manifiesta a Dios de la misma manera. Al buen momento, una alegría del corazón. Sencillez también, para justamente poder acoger el rito como está. No vamos a adicionar, agregar cosas a los que existen. La sencillez. El amor por la Iglesia es acoger la gracia de Dios a través de lo que la Iglesia dice, sus orientaciones. Amor por la palabra. Realmente el elemento fundamental para preparar mi liturgia será el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Que Cristo quiere decir a su Iglesia este domingo. Fundamental. O si hay un evento, una actividad, voy a organizar a partir de la actividad una primera comunión, bautismo y participación del pueblo. Claramente, por ejemplo, para el canto de entrada, el canto de salida, entre un canto maravilloso que nadie conoce y un canto de 50 años de edad que todo el mundo conoce, será el canto de 50 años de edad. El pueblo tiene que participar. Es la misa del pueblo, prácticamente.